de alegría y experimentar de nos vida victoria de nuestro Señor Jesucristo. De un predicar de San Agustín, la mostra que tempo litúrgico conosci que mostra también nuestra realidad. Nos ha celebrado 40 días pro mes de Pascua, que mostra el tiempo de preparación, el tiempo de asina de sufrimiento, de penitencia, que mostra la realidad del mundo, que mostra nuestra realidad de gente caditera, gente que el mister reza, gente que el mister hace limosna, gente que el mister ayuna, para preparar los meses para hacer un encuentro con el Señor. El tiempo de Cuaresma es el tiempo de nuestro mundo aquí, un mundo lleno de sufrimiento, lleno de guerra, de intranquilidad y sin esperanza. Nuestra vida con situación cada día la vida más difícil, cada día nuestro mundo está presenta situación que nos no por controlar, no por hacer nada. Que sea en el momento de nuestra vida, de nuestra situación, Dios no halaga el gente de su muerte, de su tristeza, de su realidad. Dios de su amor misericordioso manda a su Hijo Jesucristo. Y en el tiempo del misterio pascual, Semana Santa de nuestro Cristo, nos ha celebrado el momento más importante de vida de iglesia. Que siempre Cristo avisa que está el centro de año litúrgico, el Cristo pascual, ya el Jueves Santo, ya Viernes Santo, la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección. Y el mundo cambia, el mundo por cambia si nos a recibir Cristo de nuestra vida, si nos está transformando vida de Cristo, que sea durante la Vigilia Pascual nos ha renovado nuestro bautismo, nos ha renunciado al demonio, trata de mentira, y nos ha profesado nuestra fe, que nos ha querido de Dios trata de Jesucristo y del Espíritu Santo. Nos ha invocado a toda esa santísima Trinidad. Y después nos ha traído en un tiempo escatológico, un tiempo apocalíptico, un tiempo que va a anunciar vida eterna, un tiempo que va a anunciar cielo, que sea también de nuestra lectura nos acaba de mostrar ya de vida eterna no tiene mister de un templo, no tiene mister de nada, sino que realidad aquí también es realidad nuevo, un cielo nuevo, un tierra nuevo, un vida nuevo, un canto nuevo, una esperanza, una realidad nueva, o quizás poca gente no tiene experiencia y es pero poco a poco, durante 50 días largos aquí, la iglesia que ayuda a experimentar el cielo que nuevo, el tierra nuevo, que ayuda a hacer una experiencia real, que nuestra vida más fácil nos puede explicar o el bautismo. El bautismo con nuestra vida, gente veo a morir en agua de bautismo, y da sale un gente nuevo. El primer gente, Adán, es un gente egoísta, y el segundo gente, Jesucristo, de dos gente, está un gente que estima, que ayuda a otro, que sirve. Y tanto, gracias a su resurrección, nos por, mediante el bautismo, experimentar ya aquí en la tierra. No está algo solamente para la eternidad, no está algo que camine después de nos muertos, sino que está ya vivando en medio de nuestra experiencia de vida eterna aquí. Aquí en la tierra me por cada arriba mis muertos, me por cada arriba mi situación difícil, mi tío, poca gente tiene, que se siempre me avisa, nuestra iglesia católica, no te quita vuestro problema nada. Que sea falso, una religión que te avisa, no va a tener problema. Falso.
más cristiano votar, más problema votar. Más problema votar. Imaginaos, la sobra vota va contra corriente de mentalidad del mundo aquí. El mundo aquí te avisa sí al aborto y vos te avisa no al aborto. El mundo te avisa sí a la guerra, vos te avisa no a la guerra. El mundo te avisa corta, hace manera porque vida promete. Y el cristianismo te avisa no, vida última. Entregar culpa, no defendemos, no hace mentira, no hace nada, comprende, todo lo contrario. Entonces quizás no esté más problema, pero la diferencia que sei, Jesucristo ha vuelto a avisa, vida de una de paz del Cristo resucitado, de paz de Cristo, no significa sin guerra, no sin guerra, no, paz. La palabra hebreo significa shalom. En griego dice Irene, sin guerra. Si un país y otro país, imaginado de un caso, o casado, o esposo, o esposa, dice, ok, ahora para adelante nos no tiene guerra. Nos está papia poco, todo, está dura nada. Dura un instante, solamente cuando no está durmiendo, pero cuando no está durmiendo también no está papia para en nuestra situación, en nuestra vida, de nuestra vida la queda de los mente, la situación en que nos está viviendo, y por el sueño, la fecha, no está sostegando nunca. Pero en paz, en Cristo que es una, está en paz que realiza shalom, presencia de Dios, de nosotros. El tipo calificado. Dios tiene poder viva los muertos, viva los guerras, viva los egoísmos, y situación nos lo tiene sempre los tiene. Pero está mirando, Dios tiene poder para destruir los egoísmos, los miserias. Pensé cuando en el momento que Israel adrenta la tierra primitiva, Dios hará 7 pueblos viva junto con Israel. Dios no quita el pueblo de Israel, de tierra de Egipto. Alá 7 pueblos. ¿Para qué? Para en el momento, para no olvidar, Dios hace su obra. Dios tiene poder de ganar. No nos. Dios está en la situación en toda nuestra vida. Para nos por invocar a Dios, para nos por pedir ayudanza a Dios. Pues si Dios la situación de cometer un problema, de cometer otro, de cometer un cáncer, de cometer cosas, si me queda, ¿está contento? Sí, o está contento en medio de tu cosa, en medio de tu situación. Lo único que vos tienes que siempre invocar el nombre del Señor, invocar el Espíritu Santo. Manera nos avisa promete, ven Señor. Pasó ahora, si vos tienes cosas, o no tienes cosas, perdón, difícil de tu vida, vos no te invocas Señor más. Vos te olvidas. Ese en el mundo es país de riqueza, llega y habría una solución para la vida. Quizás no tiene tanto problema sobre construir una ciudad o un país así perfecto, sin una imaginado, son tan correctos de gente que no tiene ganas de discutir con otro. No tampoco sé nada de otro. Cada uno en su lugar, cada uno en su casa. ¿Qué cosa pasa por otro? Nada. Vida. O que nos jóvenes andaba en Holanda y Casina, pero después nos que viene bien, hasta 13 y nos está construyendo casas, no gana, nos va a Holanda, nos a casi 100, nos va a buscar prestigio, pero después viva en Holanda para siempre. No sabemos que viva en Holanda para siempre.
gente supuestamente correcta, que está viva poco, pero no es. Porque en vida no está en sí. En vida está, ti, Señor, tengo vida. Su presencia, su amor, su misericordia, su bondad. Dios, vos aliado, Jesucristo, vos Paráclito, Espíritu Santo, vos Dios, tú te ayudas a todos nos mira, que sei sempre, Iglesia te llámanos, no búscanos gloria, no búscanos prestigio, no búscanos reconocimiento, sino que tú nos accionan da gloria a Dios. Esa es la oración inicial de la Batarrisa Albacina, ¿no? De que a través de nos obra, nos da testigo de su resurrección. A través de nos acciona, nos da mira, un Dios está presente desde persona aquí. Allora, romano, entonces es una invitación. Siempre está la misma frase. Si todo va bien, en español, ¿sabe? Si todo va bien, no va bien. Si todo va bien, no va bien. Y no está pensando cómo te busca el problema, ¿no? ¿Qué situación? No. Si te llega, te llega. Quizás algo te sirve a un encuentro profundo. Quizás vos lo estás olvidando de Dios. Si vos te pensas que tú le cosas tampoco, quizás poco a poco lo nada, que sé, porque gente no está viniendo a la web, a la misa. Va sobre hablar de un misterio de Dios. A mí siempre está misa con misa, iglesia está en un hospital. ¿Quién te va al hospital? Solamente con el misterio. No por va al hospital. Y Antón no está. El misterio siempre de Dios, siempre, cada instante. A mí está esperando llamada para estrecharme mi varica aquí pasó la mía. ¿Cómo se llama? La cosa pasar la poco. Una hernia. Está esperando llamada. ¿Qué día tanto te llaman? Espero que en el momento así, Señor, siempre te llamamos. No nos toca de campana, como si se Pedro. Te llama siempre, nos vini, celebramos viva la fiesta aquí, experimentamos amor, experimentamos misericordia, experimentamos presencia, que solo mi palabra te basta. Tu voz no tiene estar de tanto costa. Laga cosa que no tiene sentido, laga cosa que no te sirve para nada. Señor, danke, voy a llamarme. Danke, Señor, por un vino tan perdido, viva y cosa del mundo aquí, y tu vida sigue con palabra, con mensaje, con misericordia.